Damos honra y gloria al Señor. Gracias a Dios por esta preciosa noche en la cual todos estamos reunidos para poder alabar al Señor. Génesis capítulo 22. Estamos contentos de poder ver que ya están de regreso mi hermano Neri, mi hermana Ceci, en ese viaje, que el Señor les ha bendecido y contentos de poderles tener acá. Nos gozamos con ese testimonio. Gloria a Dios por ello. Y el Señor nos está confirmando mucho, porque el mensaje de esta noche tiene mucho que ver con todo eso. Mire cómo es Dios, que Dios viene y prepara el terreno para poder sembrar su semilla de su palabra en esta preciosa hora. También contentos de ver siempre a Edwin y Ivonne también con nosotros. Estamos contentos. También mi hermana María, que salió con su familia y están de regreso. Gloria a Dios. Génesis 22, ¿lo tenemos todos? Versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta preciosa noche, Señor. Dándote gracias, Señor, por este momento que nos has permitido estar reunidos, Señor, en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, queremos escuchar esta palabra, Señor. Esta palabra que has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que hables a cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra no solamente la escuchemos, sino que la guardemos y la atesoremos, Señor, en nuestro corazón, para cuando vengan las circunstancias difíciles de la vida, tu palabra, Señor, sea recordada a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos honra y gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede ocupar su asiento. En esta noche el Señor nos ha venido hablando a través de los cantos, a través de las participaciones especiales que tuvimos. A través de todo lo que se ha hecho esta noche, el Señor nos ha venido hablando acerca de las promesas de Dios. El canto que cantaban las hermanas, créelo. El testimonio que daba mi hermana Ceci. Todo nos habla acerca del proceso en la vida de cada cristiano. Cuando uno viene al Señor, a veces pensamos que todos los problemas se acaban, pero la verdad, los problemas nunca acaban. Los problemas siempre estarán. La única diferencia es que ahora no estamos solos, porque Él ha prometido estar con nosotros desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón. Él ha prometido estar con nosotros. La circunstancia en la vida del cristiano es como las estaciones del tiempo. Hay momentos de invierno, hay momentos de primavera, hay momentos de intenso calor del verano y hay momentos del otoño. Todo en la vida del cristiano parecen estaciones, momentos donde todos estamos bien, alabamos al Señor, hay alegría, hay bendición. Momentos también donde viene la escasez, momentos donde viene la necesidad, momentos donde lloramos más de lo que reímos, momentos donde sentimos que cuesta orar, porque cuando todo está bien es fácil orar, cuando todo está mal no es fácil orar, cuesta. Porque los problemas se vienen, nuestra mente se vuelve un campo de batalla y constantemente estamos luchando. Y los problemas muchas veces no nos dejan dormir.
estamos atribulados, nos sentimos solos, nos sentimos angustiados. Jesús, por eso, cuando estaba en un momento de tribulación, un momento de que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, sufrió también la preocupación. Porque era 100% Dios, pero también 100% hombre. En la humanidad, Él sufrió el mismo dolor de cabeza que usted sufre. En la humanidad, Él sufrió la misma situación que usted y yo sufrimos. Pero todo por amor a nosotros. La Biblia dice que Él fue tentado más en tres ocasiones. ¿La recuerda? Sin embargo, dice la Biblia que después de esas 3 tentaciones, dice que hubieron más tentaciones, porque dice Hebreos que Él fue tentado en todo. Es decir, y Él, a pesar que fue tentado en todo, aún así fue fiel. Qué tremendo cuando nos ponemos a pensar en todo eso. Nosotros vemos el caso de Jesús cuando estaba en el monte de Getsemaní, antes de ir a la cruz del Calvario, y le dice a sus discípulos que oraran. ¿Para qué? ¿Alguien recuerda ese pasaje? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque es más fácil orar cuando todo está bien y cuesta más orar cuando todo está mal. Cuando todo está mal, cuesta hasta todavía, hermanos, ir o venir a la iglesia, a la casa de Dios. Cuando más debemos de estar en la casa de Dios es cuando más cuesta. Porque nuestro sentido o nuestros ánimos no siempre, a veces, sabe, las iglesias superficiales, es el problema de muchas iglesias. Hay iglesias que se dan a conocer como tan espirituales, y gloria a Dios porque el Espíritu Santo habita. Pero hay cosas, a veces nosotros nos engañamos de nosotros mismos y a veces queremos sentirnos tan espiritual que siempre estamos así. Pero hay momentos que no estamos así. Hay momentos que los problemas de la vida nos hacen sentirnos así. Porque hay tribulaciones, hay circunstancias, hay dolores, hay dificultades. Y cuesta sonreír cuando me siento solo. Cuesta sonreír cuando me siento abandonado. Cuesta sonreír cuando siento que Dios no responde a la oración. Cuesta permanecer en el gozo o demostrar que hay gozo en mi corazón cuando todo está saliendo de mal en peor. No siempre es la vida llena de risas. No siempre nos vamos a ver contentos. Hay algunos que usted podrá ver que siempre están sonriendo como el payaso. Pero por dentro, tal vez no está sonriendo. Solamente aquel maquillaje que tiene una sonrisa. Pero por dentro está muriéndose. Así nos toca muchas veces a nosotros. Por eso es importante, cuando venimos en los momentos de dificultad, siempre buscar el rostro de Dios en oración. Jesús sabía cómo en los momentos más difíciles, que Él era necesario que buscara de Dios, del Padre. Porque en el momento que Él sentía difícil la circunstancia que había venido sobre Él, el peso del mundo se vino sobre Él. Y dice la Biblia que Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe lo que quise decir eso? Padre, si hay otra opción, porque esta está muy difícil, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Que si tú dices es necesario que pase por el proceso de la cruz, entonces lo haré. Porque no a todas las respuestas o todas las plegarias, cuando le digamos Señor, sácanos de este problema, no siempre a todas las oraciones Él dirá sí, hijo mío. A veces Él tendrá que decir no. Cuesta escuchar no.
como hijos y como padres, mejor dicho, a nuestros hijos, no a todos le podemos decir que sí. Les amamos y a veces nosotros queremos demostrar ese amor que tenemos con ellos. Pero hay cosas que que son de bendición para ellos. Papi, cómprame esto. Papi, cómprame aquello. Pero habrá momentos que usted tendrá que decir no. Pero papi, yo lo quiero, papi. Es para mí, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. No. Papá, por favor. No. Porque no es de edificación para ti o no te conviene. De la misma razón, a veces nosotros actuamos de la misma manera con Dios. Jesús dijo, Abba Padre, ¿sabe qué significa? Es una linda expresión de decirle a Dios casi como decirle, papito lindo, papá, padre. Y qué hermoso el saber que usted y yo tenemos el privilegio de venir delante de Dios y poder decirle, Padre mío, tú sabes la situación que estoy pasando. No padre de alguien más, sino mío, porque soy tu hijo. Su palabra dice que con la sangre de Jesús fuimos redimidos y con su resurrección nos dio vida eterna. Y la dádiva que Dios nos dio es de que ahora somos hijos del Dios viviente. Ahora Él es nuestro Padre. Y como Padre podemos venir y decirle, Padre, Padre mío, tú conoces mi situación. El problema es que cuando usted y yo venimos muchas veces no le miramos como un Padre nuestro. El modelo de la oración que Jesús enseñaba es Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Padre mío, mi Padre, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a Jehová de los ejércitos. Y muchas veces nosotros a Él lo vemos como un ser extraño, de lejos. Le decimos Señor, pero como que no le conociéramos de cerca. Le decimos Padre, pero como que no fuésemos su hijo. ¿Cómo es la relación entre usted y su padre? ¿Lo ve como un extraño? ¿O lo ve como parte de su familia, de su ser, de su círculo familiar íntimo? Así Dios quiere que usted le vea a Él como su Padre. ¿Sabe por qué? Porque a Él, a usted, lo ve como su hijo o como su hija amada. Así es como Dios nos ve, pero muchas veces nosotros a Él no le vemos de esa cercanía. Le decimos Señor, pero lo vemos de lejos, como algún extraño que tenemos que respetar. Pero Él quiere que le veamos como nuestro Padre, a quien amamos, porque Él nos ama de una manera tan grande que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por nosotros mismos. Así de grande es el amor de Dios. Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, este cáliz es tan amargo para que yo lo beba. Pero si es tu voluntad, lo haré. En otras palabras, Señor, yo no quiero pasar por este problema. Señor, yo no aguanto ya esta situación. Pero si es tu voluntad que yo pase por este desierto, yo lo haré, porque tú has prometido que estás conmigo. Y tú, Señor, te vas a glorificar. Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero tú estás conmigo, porque así me lo has prometido. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios le habló un día a un hombre llamado Abraham. ¿Se acuerda que el sábado hablábamos de Abraham? De cómo Dios le llamó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. En otras palabras, déjalo todo y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Pero voy a derramar bendición sobre ti. Abraham no fue perfecto como mirábamos el sábado. Cometió 2 errores por lo menos al empezar. Pero aún así Dios fue fiel. Lo mismo que usted y como yo. No somos perfectos porque
Él no lo ha llamado a usted porque usted sea perfecto. Con todos sus defectos y errores, Él le ama a usted. Había un personaje aquí en Estados Unidos que hablaba con mi esposa esta semana, de un personaje que tenía un programa para niños que se llamaba Mr. Rogers. No sé si algún día algunos lo vieron, pero él decía siempre al final: yo te quiero a ti tal como tú eres. Dios te ama a ti por quien tú eres, no por quien pretendes ser. Porque al final el que perfecciona es Dios. Él es perfecto en todo. Nosotros fallamos constantemente. Él llamó a Abraham y después de haberle llamado, después de darle la promesa: te voy a bendecir, voy a multiplicar tus bendiciones. Y un día, cuando el tiempo se había alargado, ahí estaban los dos ancianos. Y Sara le dice, en otras palabras, en palabras del pastor Noé, no de la manera que lo dice la Biblia, se lo voy a decir: yo ya estoy vieja, yo creo que Dios no va a obrar. Y se apresuraron ellos a hacer el trabajo de Dios, cuando Dios lo único que había pedido es: espera pacientemente, que la bendición viene. ¿Y qué hizo Abraham? Muy obediente, le hizo caso a su mujer y se fue a meter con la otra. Y vinieron las consecuencias. Ahora está en una situación donde, mire, acaba de haber una separación entre Agar, Sara y Abraham. Ambas mujeres tenían hijos de este hombre. Una tiene que salir, que es Agar con su hijo. Sara permanece todavía ahí con Isaac. Abraham está. En la mañana se levanta y escucha algo. La voz de Dios, que después que le ha dicho: voy a bendecirte y voy a multiplicar tu generación, será incontable, numérica, vas a ser prosperado. Pero algo sucede. Llegamos al versículo 1, el cual quiero que volvamos a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y añade algo más. ¿Qué dice? Tu único, Isaac. ¿Pero qué más dice? ¿A quién amas? Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en... ¿Qué le está diciendo él? ¿Sabe lo que es un holocausto, verdad? Quemarlo. ¿Qué le está diciendo Dios? Primero, la promesa era: voy a multiplicar tu simiente. Tu generación será incontable. Pero ahora de repente, ahora quiero ese único hijo que tienes, el que más amas, quiero que me lo des. Cualquiera de nosotros diría: ¿pero por qué? Señor, ¿estás loco? ¿No te acuerdas lo que me prometiste? Me prometiste que sería bendecido, que sería múltiple mi generación. Y tú sabes que estoy viejo, ya estoy anciano. Me metí en problemas por no esperar en ti. Ahora que me das este hijo al fin, ¿ahora me lo estás pidiendo? ¿No es acaso lo que nosotros pudiéramos haber hecho? Empezar a pelear con Dios. A empezar a discutir con Dios. ¿Cómo me estás pidiendo esto si me lo diste? Mejor no me lo hubieras dado, Señor. Como aquel pueblo rebelde que, a pesar que había visto bendición tras bendición tras bendición, cuando había un momento de escasez, mejor nos hubieras dejado en el desierto que muriéramos. Mejor nos hubieras dejado en Egipto, mejor. A pesar de que Dios había obrado y obrado y obrado en sus vidas.
¿No es acaso así que nuestros corazones a veces se vuelven rebeldes cuando vienen los problemas? Nosotros muchas veces pasamos esa situación. A veces pasamos esa circunstancia donde viene la situación, el problema, y no nos permite que nos recordemos las promesas que Dios ha dado. Abraham había aprendido en el proceso todo lo que Dios había hecho con él. Había aprendido que cuando no había, Dios había provisto. Cometía errores, pero aprendía de sus errores. Y llega el momento donde en una mañana, donde menos lo esperaba, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. En otras palabras, yo quiero la vida de tu hijo. Yo quiero que me lo entregues a mí. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar lo que más ama a nuestros hijos? Si nos ha costado. Hemos llorado con ellos cuando están enfermos. Hemos sufrido cuando su corazón ha sido despreciado. Es como que nosotros nos han despreciado. Cuando se encuentran enfermos, nosotros decíamos: Señor, yo quiero mejor, pásame esa enfermedad a mí. Yo no quiero ver a sufrir a mi hijo. Pero que de repente que Dios diga: no, dame a tu hijo. Tu hijo yo lo quiero para mí. Muchas veces Dios nos hará pasar por procesos en la vida en el cual usted no le va a entender a Dios. Porque Dios no quiere que le entiendas. Lo que Dios quiere es que le obedezcas. Porque Dios muchas veces va a obrar en forma contraria al razonamiento humano. Para nosotros lo que es lógico, para Dios parece ilógico. Dios no necesita que le entiendas. Lo único que Él necesita es que le obedezcas, que creas en Él. Abraham había entendido esto. Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar al que Dios le dijo. Abraham iba caminando, se levantó esa mañana. Tal vez en su corazón sintió tristeza, pero él dijo: Señor, yo no sé lo que quieres hacer. Yo no entiendo, Señor, pero voy a obedecerte. Se levantó, llevó la preparación y llevaba a su hijo con él. El versículo 4 dice: el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se imagina que 3 días habían caminado. Cuando ven el lugar de lejos, tal vez en el proceso Abraham iba caminando y el muchacho tal vez iba dialogando con él, y Abraham quizás lo miraba y decía: Señor, yo no entiendo por qué. Quizás miraba a su hijo sonreír, yo no lo sé. Y tal vez en su mente: ¿por qué, Señor, me lo estás pidiendo, Señor? ¿Por qué me haces pasar por esto? Yo no entiendo, Señor, el proceso. Pero no se detuvo. Siguió. Y dice que el tercer día algo sucede. Él ve el lugar de lejos. Y luego sucede en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos, pero ¿qué más dice? Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó su mano en el fuego. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Todavía, ahora van en el camino ambos.
al monte donde Dios le ha dicho que vaya. Hijo, carga esta leña, ponla sobre tu hombro. Sí, padre, yo lo hago. Abraham va con aquel cuchillo, quizás, Señor, ¿por qué? No entiendo, Señor, el por qué me estás haciendo pasar por esto. Pero no te voy a cuestionar. Tú tienes un propósito para esto, Señor. Llegan al lugar donde tienen que estar. Y dice el versículo 6, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabe lo que significa esto? Que el hijo sabía qué es lo que iban a ir a hacer, un holocausto. ¿Cómo? Porque él había visto a su padre ofrendar a Dios holocaustos. Cuando llega: papá, aquí estamos, pero ¿dónde está lo que tú vas a ofrecer a Dios? Aquí estamos, traemos la leña, traemos todo, pero falta lo que tú vas a ofrecer. Anteriormente tal vez él había visto a su padre ofrecer holocausto. Y respondió Abraham, ¿qué dice? Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios va a proveer. Hijo, yo no sé lo que va a suceder, pero solamente puedo decirte algo, que yo sigo confiando en Dios hasta el último momento, porque el que tiene la última palabra es Dios. Él había creído en Dios. Versículo 9. Allá en producción, si me ponen atención, por favor, acá. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano. Pusieron en ese lugar todo lo adecuado. Isaac se acostó. Isaac fue obediente. Isaac sabía lo que podía suceder. Isaac no era un niño, porque un niño no puede cargar la madera. Se cree que era un muchacho ya un joven, tal vez 17 años, tal vez 18, no lo sabemos, pero ella era un joven de fuerzas. Todo eso había visto Abraham con su hijo, desde sus primeros pasos hasta después, ya jovencito, ya fuerte. Y no se rehusó ni Isaac ni Abraham. Tal vez en su mente Abraham estaba: Señor, deténme, Señor, obra, Señor, haz algo. Pero no venía la voz de Dios por ningún momento, por ningún lugar. Como cuando usted y yo estamos pasando la circunstancia, la prueba que ha venido sobre nosotros. Señor, obra, por favor, Señor. Y se escucha aquel silencio. La voz de Dios no nos habla. ¿Dónde está, Señor? Abraham levanta aquel cuchillo. Y tal vez con dolor en su corazón, cuando está a punto de lanzarlo, la voz de Dios lo detiene. Abraham, detente. Y en ese momento aquel corazón quizás
gracias, Señor. Yo sabía que ahí está, Señor. Yo te voy a hacer caso y te voy a obedecer. Yo no sé lo que tú harías, pero yo sé que tú, Señor, estás conmigo. ¿Por qué? Porque en el momento que Él está con el grupo de personas, en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: ustedes esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a adorar ese Dios que hoy tal vez no escucho su voz porque estoy en esta prueba, en esta tribulación, pero yo le voy a adorar a Él. ¿Y saben qué? Yo no sé lo que va a suceder, pero yo y mi hijo vamos a regresar. Vamos a ir, pero vamos a regresar, porque yo sigo creyendo en sus promesas. Si Él dijo que este es mi hijo, Él me lo va a dar. Y si Él me lo quita, Él me lo vuelve a dar, porque Él es vida y vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero yo y Él vamos a ir a adorar. Y no solo eso, vamos a regresar. En su corazón tal vez estaba: Él me lo está pidiendo, pero yo no sé cómo vamos a hacer, pero Él va a regresar conmigo. Abraham no se negó. Abraham prosiguió en el camino, y algo sucedió. Así como a nosotros nos duele pasar esas circunstancias, Abraham aprendió que Dios puede obrar especialmente en el último momento, porque la última palabra la tiene Dios. No son los médicos, no es ningún hombre en la tierra, sino aquel que es el dador de la vida. Alábele que Cristo vive. Abraham había visto algo. Dice la Biblia que el tercer día Él alzó su rostro y vio algo en la distancia. En el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, ¿qué dice? El lugar de lejos. ¿Sabe cuál es el lugar? Lo que es el camino. ¿Sabe lo que es el camino? Aquel que dijo que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él vio a Jesucristo en aquel momento. Tal vez sus ojos y no lo habían visto lo que los discípulos pudieron ver, pero él vio la promesa que un día ese cordero se habría provisto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. En otras palabras, para que sepas que soy yo, te voy a confirmar: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, versículo 13, ¿qué es lo que vio? Un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Permítame esto. Quiero que ponga atención en esto. ¿Qué es lo que le dijo Abraham a su hijo? Dios proveerá ¿qué? Cordero. Pero ¿qué es lo que había? Un carnero. No sé si me está entendiendo el punto que quiero llegar. Dios proveerá un cordero para el holocausto.
Pero cuando él se da cuenta, ¿qué es lo que había? ¿El carnero y el cordero es lo mismo? No. ¿Y qué es lo que estaba el carnero? Trabado por los... ¿Por qué razón? Abraham ya era un hombre de edad muy avanzada. Su hijo estaba atado de las manos. Si el carnero hubiera estado de estado, ¿qué puede hacer un carnero con esos cuernos? Hubiera lastimado a Abraham. Pero como Dios tiene todo bajo control, el carnero estaba atado simplemente para que Abraham hiciera lo que tenía que hacer. Dios no proveyó el cordero en ese momento, pero no significa que porque no lo proveyó en el momento, Dios no había obrado. Porque muchas cosas que pasan en la vida, queremos que Dios obre en nuestro tiempo, queremos que Dios obre en nuestra manera. Pero Dios dice, no, es que no es a tu manera, es que no es a tu tiempo, es a mi tiempo. Porque Dios tiene todo bajo control. La Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. 1000 años para Dios son como un día. ¿Sabe? La edad promedio del ser humano son 80 años. Y si un día para Dios son como 1000 años, significa que en el reloj de Dios, un anciano de 80 años ha existido solamente 50 minutos en el reloj de Dios. Y nosotros que no llegamos a esa edad todavía, estamos quizás entre media hora de existencia en el reloj de Dios y ya nos desesperamos. Pero Dios dice, espera, Noé, que yo sé lo que hago. Yo tengo todo bajo control. Tal vez hoy no entiendes, tal vez la nube ha llegado sobre ustedes, pero yo estoy obrando. Tú no ves lo que yo veo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y es necesario que pases por el proceso para que aprendas a confiar en mí. Es necesario que pases por el proceso para que tu vida espiritual sea fortalecida. Para que cuando Satanás venga con tentaciones, no prestes atención y no prestes a ninguna atención, ni oído, ni vista a lo que Satanás quiere hacer. Porque estarás fortalecido. El fuego prueba a cada uno de nosotros. Es necesario que pasemos por el fuego. Porque si no, nuestros corazones espirituales no podrán ser sólidos. Y en el fuego, aquello que no está bien se rompe fácilmente. Es necesario que usted y yo pasemos por el fuego para nuestro propio bienestar espiritual. Dios había hecho esto con Abraham. En cada prueba Abraham iba creciendo, al punto que él dijo, Señor, yo no te voy a negar lo que tú me pides. Yo voy a seguir confiando en ti. Lo que Dios quiere de usted y de mí no es que le entiendas, sino que le alabes. Aunque todo salga mal, alábale que Él vive. Así como dijo Job, así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Bendice el nombre de Dios. Cuando todo salga mal, alábale. Cuando todo salga bien, alábale. Porque Él ha prometido estar con vosotros todos los días. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sigue siendo Dios. Alábale que Cristo vive. Dios no había provisto el cordero en ese momento.
Pero llegaría un momento que el Cordero vendría. En ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Cordero de Dios fue sacrificado un día. El monte que después se conocía como el Gólgota. Isaac llevaba la madera en sus hombros, representando al Hijo amado que llevaba la cruz un día. Y llegó al lugar donde Dios le indicó y fue puesto sobre el madero Isaac, de la misma manera que el Cordero de Dios fue puesto sobre el madero. El Cordero de Dios, 1000 años o 2000 años después, miles de años después, el Cordero de Dios fue entregado allí en ese lugar. A Abraham, a través de la fe, dijo: Dios va a proveer cordero. No lo proveyó en el momento, pero sí en el tiempo de Dios, el Cordero de Dios vino. Y Él ofreció a su Hijo amado en amor por todos nosotros, quienes somos sus hijos. A veces nosotros no vamos a entender el proceso. A veces no entenderemos lo que Dios nos está pidiendo. A veces no entenderemos el por qué Dios permite que usted y yo pasemos por esto. Pero cuando cantamos ese canto, haz, Señor, de mi vida lo que tú quieras, Él entonces hará de su vida lo que usted quiere, lo que Él quiere. A veces usará nuestra vida, a veces nuestra familia, a veces nuestros hijos para alcanzar a otros. A veces permitirá que pasemos por pruebas para que los demás vean el poder de Dios glorificarse en nuestra vida. A veces no vamos a entender el proceso. A veces va a ser difícil el proceso. A veces no vamos a entender lo que está sucediendo. Pero hay algo que la Biblia dice cuando Dios le habló a Moisés. Le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. El pueblo de Dios había conocido a Dios por esa manera. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así es como ellos le habían conocido. Por eso cuando Dios se presenta ante Moisés, durante aquel momento donde la zarza ardilla le dice: yo soy el Dios de tu padre. Dios, ¿de quién? De Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. ¿Alguna vez ha leído las historias de estos tres hombres? Te cuento algo. Sus esposas eran estériles. Sara no podía dar hijos. La esposa de Isaac, la esposa de Jacob, no podían dar hijos. Pero Dios multiplicó su generación. Lo que el pueblo de Israel había conocido entonces cuando decía: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de lo imposible. Porque donde el hombre no puede obrar, mi Dios obra, porque Él tiene poder. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob significa el Dios de lo imposible. Porque para que lo que el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Ese es el Dios que usted y yo debemos de conocer. El Dios de lo imposible.
El Dios que obra de manera contraria a veces al razonamiento humano, pero que nunca nos abandona. Que cuando creemos que estamos solos, su mano poderosa nos está sosteniendo en la tribulación, en las turbulencias que vienen a nuestra vida. Yo no sé cómo está pasando la vida que usted lleva en este momento. Yo no sé las circunstancias que vienen sobre su vida. Yo no sé el dolor o tribulación. Yo no sé la prueba que usted esté pasando. Porque hay momentos de la prueba que queremos permanecerlo como algo nuestro. La tristeza es algo íntimo que no queremos revelar con cualquiera. Es algo que queremos permanecer aquí en nuestro corazón y solamente Dios. Pero en esta noche Dios te dice, confía en Él. Solamente adórale y confía en su proceso, que Dios sabe lo que está sucediendo. A veces nosotros no vamos a entender. Lo único que Él quiere, que obedezcamos. Señor, si no nos sacas de este problema, tú sigues siendo mi Dios. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, no vamos a adorar tu estatua. El Dios a quien servimos, Él nos puede librar de tu mano. Y sabe esto, reyes, aunque no nos libre, no nos vamos a inclinar. En otras palabras, aunque Dios no me saque de este problema, Él sigue siendo mi Dios. Póngase de pie. Invito al Ministerio de Alabanza que pase al frente. La palabra del Señor nos dice que Abraham fue un amigo de Dios. Qué precioso es que usted y yo podamos verlo a Él no solamente como un amigo, sino como nuestro Padre. Que a través de esos problemas que estamos pasando, tenemos la oportunidad, el privilegio de abrirle nuestro corazón y que Él nos escucha. Cierre sus ojos. Cuán glorioso. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque eres grande, Señor. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos has hablado y nos has enseñado, Señor. Nos dices, Señor, a través de tu palabra, que tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Señor, oh Dios. Enséñanos a confiar en ti, Señor, cuando todo salga mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer confiando en ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Yo te pido, iglesia, que pases al altar en esta noche. Terminemos esta hora, este servicio buscando el rostro de Dios, dándole gracias por su presencia, dándole gracias porque Él nunca nos abandona. Te invito a que pases acá al altar de Dios y le adoremos juntos en este momento. Te amamos, oh Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús.
Sí, Señor, te adoramos, oh Dios.